Voy a comenzar invocando el nombre del Señor. Eterno Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en la tierra y estás en todo lugar, te doy gracias por este tiempo que tú nos permites para por medio de tu palabra establecer tu gracia y establecer tu revelación. Mi Señor, este tiempo es tuyo y los propósitos son tuyos. Que los propósitos se cumplan, que los propósitos se establezcan y que en todo y por todo tu nombre sea glorificado. Amén. Bien, comenzamos. La enseñanza de hoy es entendiendo los actos de fe. ¿Por qué tenemos que hablar acerca de los actos de fe? Hay dos razones del por qué tenemos que hablar acerca de este tema, establecer enseñanzas sobre este tema y sobre todas las cosas fundamentarnos en todos estos 8 enseñanzas que vamos a presentar. La primera razón es porque las Sagradas Escrituras establecen precisamente los actos de fe como acciones, como hechos, como establecimientos de un conocimiento revelado. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis encontramos esto precisamente. En el libro de Génesis, por ejemplo, Dios crea todas las cosas y las crea a partir de la nada. Es decir, no hay una materia la cual Él toma y la transforma. Eso no sería un acto de fe, sino que una transformación de algo. Aquí entonces en el libro de Génesis podemos darnos cuenta de cómo el Señor a partir de la nada está creando algo que no se conoce, algo que no forma parte de una realidad existente, y por lo tanto su acto es un acto de fe. Actos de fe entonces están contenidos en las Sagradas Escrituras desde el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Vamos a encontrar muchos casos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, de igual manera, Jesús haciendo lodo con su saliva y untándole los ojos del ciego, mandándolo posteriormente a que se lavase en el Siloé, un acto de fe de Jesús que establece por medio de él una operación sobrenatural, un acto de fe de igual manera en el caso del ciego, porque a sabiendas de que es un ciego de nacimiento, él obedece a la instrucción que Jesús le entrega. Los actos de fe están, repito, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por esa razón es importante que nosotros lo podamos entender, porque no son ejemplos, no son formas gráficas para enseñarnos o para instruirnos acerca de algo. Son un establecimiento de la gracia, establecimiento de la misericordia de Dios. Por lo tanto, el acto de fe es parte de el reino de los cielos. Así que, por lo tanto, tenemos que hablar acerca de lo que es y de en qué consiste un acto de fe. La segunda razón del por qué es importante que nosotros lo conozcamos y lo sepamos utilizar es porque hay una demanda. Esta demanda es la demanda de los últimos tiempos. El Señor Jesús estableció en los evangelios que el espíritu de Elías, que se ha de establecer en los últimos tiempos, es un espíritu sobrenatural que establece de igual manera la fe como fundamento de operación. Así es que por estas dos razones es importante que nosotros sepamos conocer y entender en qué consisten los actos de fe.
Cuando hablamos de actos de fe, algunos están familiarizados, aunque el conocimiento que se tiene actualmente no es propiamente el que se presenta en las Sagradas Escrituras. Los actos de fe no son solamente actos, no sustituyen la fe. Los actos de fe son el establecimiento de aquello que nosotros entendemos, de aquello que nosotros conocemos, de aquello de lo cual o sobre lo cual estamos seguros, y esto es lo que llevamos a la acción. Por esa razón, entonces, estamos hablando de acto de fe. Hay actos que parecen de fe o pretenden ser de fe, pero en realidad más bien son actos que están presentando otro contenido y otro significado. En el desarrollo de esta serie de enseñanzas los vamos a ir descubriendo para que de igual manera nosotros los vayamos quitando de nuestra plataforma de acción, porque hemos visto varios actos que se presentan que quieren ser actos de fe, pero realmente no son actos de fe. Así es que para comenzar, tendríamos que decir que un acto de fe es aquella acción que el hombre, aquella acción que la mujer desarrolla fundamentado en la palabra, fundamentado en la instrucción del Espíritu de Dios para establecer, óigalo bien, esto es importante, para establecer una revelación de acuerdo a la necesidad que se esté viviendo en una región. Quiero llevarlo al Antiguo Testamento y aquí comenzamos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, versículos 14 al 19, leemos lo siguiente. Estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Él se tomó entonces un arco y unas saetas, y dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana de hacia el oriente. Y como él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los siros en Afec hasta consumirlos. Leo versículo 18. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, y le dijo: hiere la tierra, y él hirió 3 veces y cesó. Terminamos versículo 19. Entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo: al herir 5 o 6 veces herirías a Siria hasta no quedar ninguno, empero ahora 3 veces herirás a Siria. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es un acto de fe. Un acto de fe, repito, es una acción que nosotros realizamos para establecer una revelación que nosotros portamos o una revelación que hemos recibido de parte del Espíritu de Dios. En este caso en particular, Eliseo le da instrucciones al rey Joás y le dice al principio: tira una saeta hacia el oriente por la ventana, y él la tiró. Inmediatamente Eliseo proclamó: saeta de salvación contra los siros en Afec. Con esto estaba diciendo que el rey Joás iba a atacar, no iba a ser atacado, sino que él iba a atacar a los siros. Pero este acto de fe tuvo una segunda parte. A continuación, el profeta Eliseo le dice: toma las saetas,
las saetas que él tenía, las flechas que él tenía consigo, y le da la instrucción de golpear la tierra, golpear la tierra, golpear la tierra. En el caso del rey Joás, él golpeó 3 veces con ellas, la tierra, la golpeó 3 veces y se detuvo. Y allí, en los últimos versículos, dice que Eliseo se enojó porque él debió haber seguido golpeando la tierra hasta concluir aquella obra. Eliseo le dice al final, esto hubiera significado la destrucción completa de los siros. Si lo hubieras seguido golpeando, hubieras destruido completamente a los siros. Aquí tenemos entonces un claro ejemplo de lo que es un acto de fe. El acto de fe es una acción, pero no toda acción es un acto de fe. El acto de fe es una acción en la que se establece por medio de un ejercicio en la que se establece la revelación que portamos, la convicción que tenemos acerca de lo que Dios está haciendo o acerca de lo que Dios va a hacer en nuestros medios. Esta es la característica de lo que es un acto de fe. El acto de fe es entonces, y esto lo tenemos que tener muy claro, no es una acción tan solo, es el saber establecer por medio de lo que estamos haciendo o por medio de lo que vamos a hacer, aquello que nosotros tenemos revelación o aquello en lo cual nosotros tenemos una convicción que hemos recibido, una instrucción por el Espíritu de Dios para hacerlo. Así es que un acto de fe es el establecimiento de la verdad y de la revelación de Dios. Y esto es bien importante. El acto de fe es el establecimiento de la verdad y de la revelación de Dios. Esta es la mejor definición que vamos a tener con respecto a lo que es un acto de fe. Quiero hacer un énfasis en cuanto a esto. No se trata solamente de una acción. No podemos nosotros sustituir la fe por un acto, sino que por medio del acto estamos volcando la fe que nosotros tenemos, que hemos recibido con respecto a una situación en particular. Por eso es que se llama un acto de fe. Y los actos de fe tienen varias características. El primero de ellos es que el acto de fe es la demostración de que caminamos conforme a la revelación de Dios. Esta es la primera característica. El acto de fe es la demostración de que caminamos conforme a la revelación de Dios. En este caso que acabamos de citar, en el caso del rey Joás, él recibió una instrucción de parte de Eliseo. Quien tiene la revelación es Eliseo. Le transmite la instrucción a Joás, el rey, pero el rey no tiene la revelación. Por lo tanto, comenzó a hacer lo que Eliseo le dijo, pero se detuvo. Y el último versículo dice, entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo, al herir 5 o 6 veces herirías a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora 3 veces herirás a Siria. El acto de fe es la demostración de la revelación en la que nosotros estamos caminando. Por eso, para poder hacer actos de fe, repito, no consiste solamente en hacer actos. Voy a hacer este acto, hice este acto, pero si no portamos una revelación, si no tenemos una verdad por la cual estamos haciendo ese acto, realmente no estamos siendo contundentes, porque el acto no sustituye
a la fe, ni a la revelación, ni a la verdad por la cual nosotros caminamos. Por eso, esta primera atributo de lo que es un acto de fe es importante que nosotros lo tengamos muy claro. El acto de fe es la demostración de que caminamos conforme a la revelación de Dios. Por eso es bien importante que nosotros tengamos revelación y caminemos conforme a ella. Vamos ahora al Nuevo Testamento para que podamos ver más en detalle acerca de lo que son los actos de fe y cómo se realizan los actos de fe. En Santiago, en el capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el 26, leemos lo siguiente: Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Tenemos ya una primera pregunta. ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Segunda pregunta, y estas preguntas son importantes que nosotros las contestemos. ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Cuál es la respuesta? No aprovechará de mucho, porque la fe tiene que ser demostrada. Esto es algo que en muchos de los casos las personas no entienden en qué consiste la fe. La fe tiene que ser demostrada. ¿Dónde lo vemos? Precisamente en la definición que todos tenemos acerca de la fe. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La fe tiene que ser demostrada. Una fe que no es demostrada realmente no es fe y no aprovecha, realmente no aprovecha para mucho. Así es que el acto de fe es la demostración de la revelación en la que nosotros caminamos. La segunda pregunta dice, ¿podrá la fe salvarle? Y el apóstol mismo está sugiriendo con la pregunta que no puede, porque es necesario saber establecer acción o una línea de acción. Versículo 15, y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Versículo 17. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Y aquí tenemos ya una pequeña conclusión, una primera conclusión, mejor dicho, de en qué consisten los actos de fe. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y aquí está el peligro, porque muchos podemos tener revelación y muchos podemos tener verdad. Pero si esa revelación no la llevamos a la experiencia diaria, no la establecemos, la revelación se transforma en conocimiento. Y el conocimiento no ayuda realmente para mucho. Hay muchas personas precisamente que han recibido revelación, pero no llevaron a la experiencia diaria aquella revelación que tenían, y por lo tanto la revelación se convirtió en conocimiento. Y cuando la persona tiene conocimiento tan solo, se vuelve estático. No hay energías en cuanto a las cosas que realiza. Sigo leyendo, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Y aquí el apóstol Santiago lo que está diciendo es, eso que estás proponiendo de mostrarme tu fe sin obras, no procede. Esto es equivalente a lo que sucede con los demonios. Ellos creen y tiemblan, pero no quiere decir que porque creen y tiemblan tienen fe, porque no es así, no tienen fe. Así es que ya en estos versículos nos podemos dar cuenta que hay una demanda del Espíritu para que nosotros podamos establecer actos de fe como la forma de establecer reino de Dios, de extender reino de Dios en los lugares donde cada uno de nosotros vivimos, en los lugares donde cada uno de nosotros habitamos. Voy a leer el versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. En estos versículos que hemos leído, particularmente de Santiago, nos damos cuenta la demanda que el Espíritu está estableciendo acerca de que nosotros aprendamos a establecer actos de fe para extender el reino de los cielos. Porque de lo contrario, de no hacerlo, el último versículo dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Así es que establecemos en primer lugar un atributo acerca de los actos de fe. Los actos de fe son la demostración de que caminamos en la revelación de Dios, no solamente estableciendo su verdad, sino estableciendo su revelación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, un texto que nosotros conocemos, en el versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si leemos en Proverbios capítulo 23, versículo 23, vea lo que dice: compra la verdad y no la vendas. En Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero conocer la verdad no consiste solamente en saber, en adquirir. La verdad consiste, de acuerdo a Proverbios 23:23, consiste en una acción. Esto es lo que quiero señalar. Consiste en una acción. Muchas de las veces las revelaciones que Dios nos entrega no son previas a los actos, sino que el Señor las confirma, las valida cuando nosotros estamos realizando una acción, cuando estamos llevando a cabo la acción pertinente, la acción correspondiente a aquello que el Señor pues nos ha mostrado. Así es que en este primer atributo es importante que nosotros entendamos que los actos de fe son bien importantes, sumamente importantes. Son la demostración de que caminamos bajo una verdad, caminamos bajo una revelación de parte de Dios. Segundo atributo, el acto de fe establece el cumplimiento irrevocable
de lo sentenciado en la palabra de Dios. Vamos a Jeremías en el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos, y no lo meterás en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos, y fue a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates, y escóndelo allá en la concavidad de una peña. Versículo 5, fui pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que al cabo de muchos días me dijo Jehová: levántate y ve al Éufrates. Toma de allí el cinto que te mandé que escondieses allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré a este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón y se fueron en pos de dioses ajenos para servirles y para encorvarse a ellos, y vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Tenemos entonces otro acto de fe en el caso de Jeremías. El Señor le dice: cómprate un cinto nuevo, no lo laves, tan pronto lo compres, lo usas. Y Jeremías lo hizo, se ató el cinto, anduvo varios días con él. El Señor le da la segunda instrucción: ve, lleva ese cinto y lo escondes en una peña, en el Éufrates. Jeremías viajó gran distancia, porque si usted toma un mapa y mira la distancia desde Israel hasta el Éufrates, es una gran distancia. Y Jeremías fue y lo hizo. Pasaron varios días, tercera instrucción, Dios le dice: ve a recuperar ese cinto, el que escondiste, ve, búscalo, recupéralo. De nuevo, la gran distancia que él tiene que hacer, y lo recupera. ¿Cuál fue el resultado? El cinto estaba podrido, no lo podía usar más. Estaba podrido completamente, no lo podía usar más. Segundo atributo de los actos de fe: el acto de fe establece el cumplimiento irrevocable de lo sentenciado por la palabra de Dios. Vea lo que dice el versículo 9. Aquí viene la declaración, la sentencia. El acto de fe es para establecer una sentencia. Se establece por medio de él una sentencia, y es una sentencia irrevocable. No hay forma de quitar aquella sentencia. Leo versículo 9. Así ha dicho Jehová: así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén, a este pueblo malo que no quieren oír mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón y se fueron de en pos de dioses ajenos para servirles y para encorvarse a ellos. Vendrán a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Viene la sentencia. El acto de fe es para establecer el valor irrevocable de la palabra. Dios no nos va a enviar solamente con una palabra. Dios nos va a enviar con un acto de fe para establecer esa palabra. Y de nuevo, volvemos al primer atributo. La característica de un acto de fe es para demostrar
la revelación en la cual nosotros estamos caminando. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que hay una demanda en este último tiempo para que aprendamos a hacer actos de fe, a establecer actos de fe, porque es una demanda del Espíritu, porque Dios, por medio del acto que Él nos está mandando a hacer, va a establecer un valor irrevocable. Por eso es bien importante que nosotros sepamos seguir instrucciones precisas, porque si no se hacen las instrucciones precisas, entonces aquello que el Señor nos mandó a hacer no se va a completar. Usted tiene un ejemplo en Moisés. En 2 ocasiones Moisés fue instruido por Dios para venir ante la roca. La primera vez Dios le dijo: golpea la roca y de ella saldrá agua. Pero la segunda vez Dios no le dio la instrucción de golpear la roca. Dios le dijo: háblale a la roca. ¿Qué fue lo que sucedió? Moisés estaba molesto, Moisés estaba incómodo por la actitud del pueblo y golpeó la roca, y para colmo la golpeó 2 veces. La roca es Cristo. Cristo no iba a ser crucificado 2 veces, eso lo dice Hebreos, que Jesús no puede ser crucificado 2 veces por causa del pecador. Así es que por esa razón, observe usted, cuando no se siguen instrucciones precisas, cuando no llevamos a cabo lo que tenemos que hacer, podemos echar a perder una obra profética muy importante para nuestras regiones. ¿Qué fue lo que sucedió con Moisés? Todos lo saben, todos lo conocen. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y fue tomado antes precisamente porque había incumplido con una revelación que el Señor pues le había enviado a hacer. Así que el acto de fe establece el cumplimiento irrevocable de lo sentenciado por la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. No se trata solamente de un acto simbólico. Cuando hablamos de acto de fe, esto no es simbólico, es profético. No es lo mismo simbólico que profético. Algunos están acostumbrados a actuar simbólicamente. No, aquí no podemos actuar simbólicamente. Aquí actuamos proféticamente. Lo simbólico no entra en los actos de fe. Esto que estoy haciendo, lo que representa no representa nada. No representa absolutamente. Es que estoy estableciendo por medio de este acto, estoy estableciendo un valor profético sobre la región en la que yo estoy viviendo. Por eso es bien importante, porque de la misma forma como podemos ayudar a una región y a sus habitantes, óigalo bien, de la misma forma también podemos perjudicar a la región y a los moradores de esa región. Y eso puede ser en muchos de los casos fatal tanto para la región como para los moradores. Se puede posponer la visitación que Dios tenía para un lugar, se puede posponer precisamente porque no hemos hecho completamente la instrucción del Señor. Quiero presentarle otro ejemplo. Siempre en el libro de Jeremías, vamos ahora al capítulo 19, segundo ejemplo de este segundo atributo que estamos viendo acerca de los actos de fe. Capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás
al valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental, y publicarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, ponga atención, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que quien lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él perfumes a dioses ajenos, los cuales no habían ellos conocido, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Edificaron alto a Baal para quemar con fuego sus hijos, en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé, ni me vino al pensamiento. Versículo 6. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinón, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a cuchillo delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus almas. Y daré sus cuerpos para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y pondré a esta ciudad por espanto y silbo. Todo aquel que pasare por ella se maravillará y silbará sobre todas las plagas. Y las haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el cerco, en el apuro, con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan su alma. Sigo, versículo 10. Y quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Aquí propiamente está el acto de fe. El acto de fe, vea bien, consiste en la instrucción de comprar una vasija, una vasija de barro del alfarero. Jeremías fue, la compró y juntos con los ancianos y los sacerdotes se dirigen al valle del hijo de Hinón. Y allá les declara unas palabras e inmediatamente él golpea, rompe la vasija. Y ahora viene la sentencia. Versículo 11. Así les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra un vaso de barro, que no puede más restaurarse, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet, y las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron perfumes a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Otro ejemplo. El acto de fe establece el cumplimiento irrevocable de lo sentenciado en la palabra del Señor. No hay forma de que se pueda revocar aquella palabra, porque ha sido sentenciado por la instrucción que el Espíritu de Dios ha entregado. Aquí tenemos entonces otro ejemplo, y si usted va a la historia se va a dar cuenta de que esta palabra que Jeremías trajo se cumplió. Nabucodonosor
cercó a Jerusalén por 2 años consecutivos. Y en esos 2 años esta palabra se cumplió. Palabra que estaba establecida también en Deuteronomio capítulo 28. Desde el versículo 15 en adelante, esta palabra no era nueva para ellos, la conocían perfectamente. Pero se cumplió en el cerco. Las madres comían a sus hijos y comían a su familia, porque no tenían absolutamente nada. ¿Sabe que esta palabra está vigente todavía hasta el día de hoy? ¿Dónde la encuentra? En Mateo capítulo 24. Hay una frase que dice: ay de las que estén encinta en aquellos días. Y muchos no entienden o no han entendido esa palabra. Ay de las que estén encinta, porque les está hablando precisamente acerca de lo mismo. Porque en el cerco, cuando no había comida, pues ellos comieron a sus hijos. Y Mateo capítulo 24 lo vuelve a traer a mención, estableciendo que esta palabra todavía está vigente. ¿Por qué razón? Porque el versículo 15 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras, porque se han alejado, porque se han retirado de Dios, se han alejado completamente de Dios. Así que tenemos entonces ya dos atributos de lo que es un acto de fe. El primer atributo es que es la demostración. El acto de fe es la demostración de la revelación por la cual caminamos. Segundo atributo, el que estamos estudiando, el acto de fe establece el cumplimiento irrevocable de lo sentenciado en la palabra de Dios. Todos estos atributos vamos a estar trabajando en las reuniones en semana para que podamos entender cómo es que nosotros debemos de movernos en cuanto a los actos de fe. Vamos al libro de Génesis en el capítulo 22 y vamos a leer los primeros 18 versículos para hablar acerca del tercer atributo. Este tercer atributo es sumamente importante, aunque ya lo mencionamos, pero vamos a presentarlo en sus méritos. El acto de fe establece o se mueve conforme al espíritu de la profecía. Hace unos minutos atrás yo dije que los actos de fe no son simbólicos. Esa expresión tenemos que quitarla. Esa expresión no puede ser encontrada en los labios de un hombre de fe, no puede ser encontrada en los labios de una mujer de fe. No estamos trabajando cosas simbólicas. Si por alguna razón hemos tenido esa idea, quitémosla completamente, porque los actos de fe no son algo simbólico. No es que vamos a hacer una imagen gráfica de lo que va a acontecer. No, un acto de fe no tiene ese significado. El acto de fe es para establecer el espíritu de la profecía. Y lo vamos a ver claramente más en detalle aquí en el capítulo 22 del libro de Génesis. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allá en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron juntos ambos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano sobre el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Tercer atributo de los actos de fe: el acto de fe establece el espíritu de la profecía. Cada vez que un hombre de fe, cada vez que una mujer de fe se mueve a hacer actos de fe, establece el espíritu de la profecía. No es algo simbólico, está profetizando. Profetizamos a través de lo que hacemos. Esto es bien importante. Profetizamos a través de lo que hacemos. Y quiero entrar en el detalle de este caso para que usted vea cómo la profecía se estableció a través de lo que Abraham hizo, siguiendo la instrucción del Señor. En el versículo 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Tierra de Moriah es precisamente el lugar donde fue construido el templo de Jerusalén. El sitio donde fue construido el templo de Jerusalén se llama precisamente Moriah. Es uno de los montes, se llama Moriah. O sea que el Señor lo estaba llevando al sitio donde Él ya había dispuesto construir eventualmente el templo de Jerusalén por medio de Salomón. Pero quiero que vea usted algunos detalles que son bien importantes. Dice en el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo. ¿Qué quiero yo decirle con esto? Que cuando Jesús fue crucificado juntamente con 2 ese día, con 2 otras personas. Ya estaba profetizado. No fue ocasional que aquellos 2 que fueron crucificados junto a Jesús
se incluyeron en último momento, no fue algo ocasional, ya estaba profetizado. Porque en el versículo 3, donde dice, tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac, ya Abraham estaba estableciendo lo que iba a acontecer el día cuando Jesús fue crucificado. Sigo leyendo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y vea ahora, versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuánto tiempo le tomó de donde Abraham estaba viviendo hasta llegar a Monte Moría? ¿Cuánto le tomó? 3 días. ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo bajo las profundidades de la tierra? 3 días. Porque Abraham profetizó a través de su acto, a través de su acto, él estaba profetizando lo que iba a acontecer en el tiempo de la crucifixión de Jesús. No son datos que coinciden, es profecía, porque el hombre de fe, la mujer de fe, profetizan a través de lo que hacen. Muchas veces, por ingenuidad y por desconocimiento, hay quienes han llegado a profetizar mal en lugar de bien. El texto que hemos leído termina en: todas las naciones serán benditas por medio de ti. Pero en muchas ocasiones hay personas que han traído no bien, sino mal, precisamente porque han actuado de forma ingenua delante de la presencia del Señor. Lo que quiero establecer es que a través de los actos de fe, el hombre de Dios, la mujer de Dios, establece palabra profética. Palabra profética no es solamente la que decimos, palabra profética es también la que hacemos. Y aquí se lo estoy mostrando. Versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Abraham estaba estableciendo palabra profética que iba a acontecer ya en el tiempo de Jesús. Me traslado ahora hasta el versículo 6, observe: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Isaac es el sacrificio, pero adicionalmente Isaac tuvo que cargar con la leña sobre la cual iba a ser sacrificado él originalmente. ¿Qué quiere decir? Que Jesús cargó con su cruz. Por eso él dice que el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, porque Abraham está estableciendo palabra profética desde un principio. Esto no son datos que coinciden, esto es una palabra profética que ya está establecida. ¿Quién cargó su cruz? Jesús cargó su cruz. ¿Por qué? Porque con la forma como Abraham procedió hacia o para con su hijo, es la forma como se desarrolló en el tiempo de Jesús. Me sigo leyendo en el versículo 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. El sacrificio de Jesús es el sacrificio sustituto. Jesús fue presentado como sustituto del hombre, sustituto de la mujer. De la misma forma como el cordero fue sustituto de Isaac, Jesús es el cordero que sustituyó al hombre, porque quien dice la palabra: el día que de él comiereis, de seguro que morirás.
Era el hombre quien tenía que morir. Pero Jesús sustituyó al hombre. Sigo leyendo y me voy a mover ahora hasta el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El carnero estaba atado por sus cuernos. Aquí es donde surge precisamente el shofar. El shofar no es otra cosa más que el cuerno del carnero. Él estaba atado por sus cuernos. Yo tengo que decir algo bien importante. Actualmente hay quienes suenan shofares de otros animales, antílopes entre ellos. Eso no es bíblico. Tengo que decirlo, eso no es bíblico. El carnero estaba atado de su cuerno y de aquí surgió precisamente el shofar. El único shofar que el Señor nos permite sonar es el resultado del cuerno del carnero. Ningún otro cuerno puede ser utilizado como instrumento para soplar shofar. Eso no es bíblico. No es bíblico. Y aquí nosotros tenemos que comenzar a corregir. Hay que corregir para que usted vea por qué. Porque el acto de fe de Abraham estableció el espíritu de la profecía por el cual se mueve el pueblo del Señor, el pueblo de revelación por el cual se mueve en este tiempo. Así es de que si usted en algún momento ha comprado algún otro shofar de otro animal, eso no procede. No está caminando conforme a revelación, sino que lo que está estableciendo es una apostasía, porque todo aquello que busca una sustitución de lo que Dios ha establecido, eso se llama apostasía. Eso es algo que nosotros vamos a verlo más adelante. En el versículo 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham estableció una ley, y es una ley espiritual. El hombre tiene que aprender a caminar por la provisión de Dios. Oiga bien lo que estoy diciendo. El hombre de fe, la mujer de fe, tiene que aprender a caminar por la provisión de Dios. No podemos buscar nosotros un sustituto de la provisión de Dios. No podemos ni siquiera decir o argumentar, esto es el instrumento adicional o el instrumento auxiliar, la forma auxiliar que el Señor me ha dado para adquirir provisión. No. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo ha engañado a muchas personas, haciéndoles creer de que Dios nos entrega recursos auxiliares, cuando realmente el hombre que Dios ha llamado debe de ser provisto directamente por el Señor. La mujer que Dios ha llamado tiene que ser provista directamente por el Señor, porque hay una ley espiritual que Abraham, por medio del espíritu de la profecía, estableció ese día. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Si eres un hombre de Dios, si eres una mujer de Dios, en el monte de Jehová será provisto, porque la provisión viene justamente cuando nosotros estamos haciendo y cumpliendo a lo que el Señor nos ha llamado. Jeremías capítulo 48, versículo 10 dice: maldito el que hiciere engañosamente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere su cuchillo de la sangre.
Dios nos ha llamado y Él nos da la provisión para que nosotros cumplamos aquello que nosotros o a lo cual nosotros hemos sido llamados. Bien, vamos entonces ahora a un cuarto atributo acerca de lo que son los actos de fe. Cuarto atributo: los actos de fe son actos de justicia por los cuales se proclama liberación. Los actos de fe son actos de justicia por los cuales se proclama liberación. Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Es locura a los que se pierden, mas a nosotros, ¿qué? Potencia de Dios. Con esto nosotros tenemos que establecer que las cosas a las cuales el Señor nos llame, tenemos que entenderlas como el arma de justicia que Dios nos ha entregado para por medio de ella tirar por tierra el principado o la potestad que está operando en el lugar. Déjeme decirle algo, muchas veces el enemigo no atiende solamente a la palabra de reprensión, no atiende solamente a ella, atiende en muchos de los casos a lo que hacemos fundamentados en aquella palabra. Allí es cuando el enemigo no tiene más argumento para prevalecer frente a la reprensión que estamos haciendo. Hay algo bien importante que cuando estábamos leyendo el caso de Jeremías, Jeremías en el capítulo 19, en el versículo 1, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué no le regalaron una vasija? ¿Por qué no le regalaron una vasija? ¿Por qué no hubo alguien que le regalara esa vasija si al final la iba a romper? ¿Por qué es importante esa parte dentro de las instrucciones que Dios le está entregando? Porque parte del acto de fe son las inversiones que nosotros hacemos. Esto es bien importante. Ve y compra una vasija, no pidas, compra. En muchos de los casos tenemos nosotros que invertir. ¿Por qué? Porque por medio del acto de fe, por medio de la inversión, se establece justicia y allí es donde el enemigo no puede prevalecer. Repito, muchas veces la persona puede reprender y el enemigo no puede necesariamente atender. No es sino hasta cuando por medio de un acto de fe que se establece la justicia, allí es cuando el enemigo no tiene más opciones y entonces es cuando es expulsado de los lugares. Esto es bien importante. Tenemos nosotros que entender que dentro de la demanda el Señor nos va a llevar a hacer actos de inversión para saber establecer justicia a través de lo que estamos o de lo que vamos a hacer. Hay varias enseñanzas que las Sagradas Escrituras nos presentan para que nosotros seamos contundentes con respecto a aquello que nosotros estamos haciendo. Cuando un pastor está levantando una congregación, cuando una pastora está levantando una congregación, por lo general,
por lo general, lo primero que hace es distribuir las reuniones, distribuir los horarios de las reuniones y cuando nos reunimos el día domingo, puede ser por la mañana, puede ser por la tarde, puede ser por la noche. Necesitamos, dice, por ejemplo, necesitamos una reunión de enseñanza, necesitamos una reunión de oración, todas las iglesias tienen oración. Y por lo general, las iglesias, su culto de oración o de intercesión, como así también se puede llamar, por lo general son al principio de la semana, por lo general. Al final se van dejando reuniones, por ejemplo, para los jóvenes, ya sea un viernes, ya sea un sábado, casi por lo general esta es la forma. ¿Cuál es la mejor forma para poder establecer o para poder escoger un culto de oración y de intercesión? ¿Cuál es la mejor forma? Quiero llevarlo aquí a Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuál es la mejor forma para escoger una reunión de oración? Donde abunda el pecado, sobreabunda o sobrepuja la gracia. Pregúntese usted en este momento, ¿cuál es el día de la semana donde hay más disturbio social? ¿Cuál es el día de la semana donde hay más perversidad en la calle, donde hay más maldad en la calle? Sabemos que todos los días, pero hay un día en particular donde es más notoria la perversidad, la maldad, donde los padres no quieren dejar salir a sus hijos precisamente porque hay más perversidad en esos días. ¿Cuál es ese día? En su región, en el lugar donde usted habita. No es en el lugar en el otro país, no, de acuerdo a su región. ¿Cuál es el peor día? Vamos de nuevo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobrepujó la gracia. Ese es el mejor día para establecer una reunión de oración o de intercesión. ¿Qué hace alguien reuniéndose el lunes para interceder o el martes para interceder si el día más perverso es el día viernes o el día sábado? ¿Me está comprendiendo? Muchas veces nosotros salimos a guerra a sabiendas que el enemigo no está en la calle. Por lo tanto, entonces, si el enemigo no está en la calle, no estamos en guerra. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde el enemigo está operando, donde el enemigo está estableciendo, ese es el mejor momento para poder entrar en guerra espiritual, para poder establecer intercesión, para poder establecer oración. No es solamente esto para tengamos una reunión para que los muchachos no salgan y para que no se expongan al mundo. No es esa la forma como debe de establecerse lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es la mejor forma para reclamar un territorio? Estamos viendo que los actos de fe son actos de justicia
por los cuales se proclama liberación. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser un acto de fe. Si no es un acto de fe, es un acto de religión. Y muchos de nosotros tenemos que desprendernos de religiones, desprendernos de muchos rituales, yendo a actividades que muchas de las veces no sabemos por qué o para qué, por la costumbre, sin verdadero énfasis acerca de lo que estamos haciendo. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 10. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Me traslado al versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido, y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Cuando uno lee estos primeros 10 versículos, uno se da cuenta que Abraham se está moviendo no tanto porque tiene que moverse por causa del ganado, no porque no hay agua en el lugar, no porque no hay comida en el lugar. Abraham se está moviendo porque él está reconociendo y reclamando la tierra que Dios le ofreció para él y para su simiente. Esto es bien importante. Muchas veces nosotros recibimos una promesa de parte de Dios. Este es tu territorio. Te entregaré un territorio, y ni siquiera lo visitamos. Ni siquiera vemos en qué consiste el territorio. ¿Cómo cree usted que el Señor toma esa pasividad? Aun cuando nosotros mismos digamos: qué bueno, gloria a Dios por el territorio que el Señor me ha entregado. Qué bueno por este gran territorio, me ha entregado tantas hectáreas. A pesar de que digamos, pero si no actuamos, no estamos recibiendo el territorio. Vamos de nuevo, Génesis capítulo 12. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra. Fíjese bien que Abraham supo entender la instrucción de Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete a la tierra que te mostraré. Vea cómo en los versículos siguientes Abraham es fiel a esa instrucción. Versículo 4, y se fue Abraham. Aquí comenzamos. Y se fue Abraham. Versículo 5, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Versículo 7, apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. A tu simiente daré esta tierra. Él salió, se fue, y cuando llegó fue Dios quien le dijo: esta tierra es tuya. Ahora, vea usted a continuación lo que sucede. Y edificó allí un altar a Jehová. El altar no es solamente para adoración a Dios. El altar es para establecimiento. Esto es lo que Dios me dijo, esto es lo que Dios me dio, y yo lo estoy reclamando. Lo estoy reclamando.
Sigo leyendo. Y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y tendió su tienda. ¿Por qué se movió de donde estaba? Si esta es mi tierra, si esta es la herencia, pues me quedo aquí, construyo. No. Se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y tendió su tienda. Versículo, siempre en el mismo versículo dice, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, segundo altar que Abraham está levantando. Sigo leyendo, versículo 9, y movió a Abraham de allí caminando, yendo hacia el sur. ¿Por qué Abraham se está moviendo? ¿Por qué Abraham se está moviendo? Porque Abraham entendió perfectamente la instrucción de Dios y él comenzó a recorrer la tierra. Si esta es mi tierra, si esta es mi herencia, yo la voy a recorrer, yo la voy a identificar. Y vea lo que dice y termina en el versículo 10, y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá. Y muchos han visto esto de ir a peregrinar a Egipto como un fallo, no debió haber ido allá. Pero vea, trasládese hasta el capítulo 17 de Génesis y leamos en el versículo 8. Y esto impresiona. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti, ¿qué dice? La tierra de tus peregrinaciones. La tierra de tus peregrinaciones. ¿Entiende ahora por qué Abraham comenzó a moverse? A mover la tienda, el campamento se iba moviendo. No era porque por las dificultades, es que aquí no hay agua, es que aquí no hay vegetación, que aquí no hay comida. No. Abraham entendió perfectamente la instrucción. Él está recorriendo, reconociendo el lugar que Dios le ha entregado. La razón del por qué muchos hombres de Dios, la razón del por qué muchas mujeres de Dios no tienen lo que Dios les ha prometido es porque lo quieren trabajar a la distancia. A la distancia. Sin esfuerzo. Sin reconocer lo que Dios te ha entregado. Vea ahora, vamos al capítulo 15, versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra. Y si eventualmente puede buscar un mapa, búsquelo para que usted vea. Hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17, la tierra de tus peregrinaciones la daré a ti. ¿Recuerda usted cuando Lot fue llevado cautivo por 5 reyes que vinieron desde la tierra de Elam para expropiar o para robar en Sodoma? ¿Recuerda usted lo que sucedió? Abraham con 300 hombres fue detrás de ellos y los capturó bastante lejos allá y recuperó a su sobrino. La tierra de tus peregrinaciones, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, esta es la tierra de las peregrinaciones de Abraham. Hay muchos hombres de Dios que no quieren, que no son diligentes, que son negligentes. Por esa razón es que no han recibido lo que Dios les ha hablado. Por eso es que no han sabido establecer lo que el Señor ha hablado de ellos en la distancia. Es fácil enviar un mensaje
cuando lo mejor hubiera sido llevar el mensaje personalmente. ¿Por qué? Porque de esta manera estabas recorriendo lo que el Señor te ha entregado a tu alrededor. Bien, así que, ¿qué son los actos de fe? Los actos de fe no solamente son acciones que nosotros hacemos, sino que son actos que realizamos con fundamento en la palabra, con fundamento en la instrucción, con fundamento en el mover del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos nosotros saber que un acto es de fe y otro que no es? Tiene que estar la palabra, tiene que estar el mover del Espíritu Santo. Si no está la palabra, si no hay un fundamento en la palabra, no es un acto de fe, aunque nosotros lo queramos hacer como un acto de fe. Tiene que estar fundamentado en la palabra. Esto es característica determinante para saber definir si algo es un acto de fe o no lo es. Tiene que estar el mover del Espíritu Santo, porque cada vez que el hombre, cada vez que la mujer realizan un acto de fe, están estableciendo el espíritu de la profecía, porque tiene esa virtud de parte del Señor. Bien, hemos llegado entonces al final de la enseñanza, y hay asignaciones. Tengo 2 asignaciones que quiero que las trabajemos en estas 2 semanas que tenemos hasta la próxima transmisión. Hay 2 asignaciones. Vamos a ver la primera. Voy a leer los siguientes textos. Mateo capítulo 10, versículo 27 dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Aquí hay una instrucción. Vamos a trabajar con este acto de fe fundamentado en esta palabra. Efesios capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Otro acto de fe que vamos a trabajar fundamentado en esta palabra. Romanos capítulo 1, versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Aquí tenemos 3 textos, son 3 actos de fe que vamos a realizar para que nosotros comencemos a desarrollar actos de fe. 3 actos de fe que nosotros vamos a ir desarrollando. Léalos, preséntese delante de la presencia del Señor. Cuando los lea, el Espíritu le va a dando instrucción sobre cómo es que vamos a utilizar esta palabra. Y cuando lleguemos a la reunión del martes o la reunión del jueves, entonces vamos a estar trabajando sobre esto mismo. Tenemos 2 semanas para trabajar, porque el propósito es que nosotros comencemos a hacer actos de fe, pero actos de fe que tengan revelación, que establezcamos revelación, que establezcamos sentencia por la palabra, segunda característica, que establezcamos de igual manera el mover profético, y que establezcamos justicia para que el enemigo no tenga ninguna forma para evadir la autoridad que el Señor nos ha entregado. Esto pues en cuanto a la primera asignación. La segunda asignación, usted busque en las Sagradas Escrituras
un mínimo de 2 actos de fe y entienda cómo podrían estos ser activados en su caso particular. Descubra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, 2 casos. Los matrimonios, por favor, trabajen de forma individual. Cada quien busque dos actos de fe, cada uno, para que podamos revisarlos posteriormente, y cómo pueden ser activados como actos de fe en los casos personales. Bien, esto pues en cuanto a la enseñanza del día de hoy. El martes nos reunimos a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, hora del Caribe, y el jueves en el otro grupo a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Bien, les bendigo, mis amados hermanos, la paz del Señor con cada uno de ustedes. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.